En este video, un exoficial de inteligencia israelí comparte detalles inéditos sobre por qué se pasaron por alto las señales de advertencia previas al ataque del 7 de octubre de 2023. Tras décadas estudiando la cultura palestina, revela cómo la falta de comprensión cultural y la interpretación errónea de la información contribuyeron a este fallo histórico. Descubre las claves detrás de esta estrategia y cómo Israel planea cambiar su enfoque de inteligencia y seguridad para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Jerusalén, Israel. Tras décadas de estudio de la cultura palestina, un exoficial de inteligencia militar cree comprender que Israel pasó por alto las señales de advertencia que apuntaban al ataque del 7 de octubre de 2023. Escribió en un libro titulado El único judío en la habitación para ayudar a evitar que se repitiera. Durante 24 años en la inteligencia militar israelí, el teniente coronel Avi Shalev observó de cerca la vida cotidiana de la sociedad palestina. Tras jubilarse, Shalev continuó su educación matriculándose en una universidad árabe islámica. Shalev declaró: "Aprendí cuánto desconozco de nuestros vecinos". Primero escribió sus reflexiones sobre la experiencia universitaria en un diario que, posteriormente, publicó como libro. "Fui el primer estudiante judío en matricularse en esta universidad", explicó. Shalev señala que su presencia en una escuela árabe contrastaba marcadamente con la cantidad de estudiantes árabes en las escuelas israelíes. Miles de israelíes árabes estudiaban hebreo en universidades israelíes, dijo. Su tiempo en la universidad árabe ayudó a Shalev a concluir que, si bien los servicios de inteligencia israelíes contaban con abundante información de alta tecnología, carecían de una comprensión profunda de sus vecinos. Para evaluar a tus vecinos, necesitas mucha información, pero también tienes que comprenderla y evaluarla. Y si no entiendes la mentalidad, la cultura, el idioma, la religión, la narrativa, la historia de tus vecinos, te resultará muy difícil comprender realmente la inteligencia que tienes", comentó Shalev. Afirma que Israel interpretó erróneamente las intenciones de Hamás. Hoy sabemos que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, tenían el plan del 7 de octubre. Recibieron muchas señales de advertencia y no supieron interpretarlas correctamente. Y, como saben, el jefe de inteligencia, Halevi, dijo que incluso si alguien le hubiera dicho el 6 de octubre que esto iba a suceder, según él, lo habría descartado. En lugar de ocultar sus intenciones, Shalev sostiene que jamás las manifestó públicamente a través de la televisión palestina. 2 años antes del ataque, Hamás publicó una serie de televisión llamada El Puño de los Libres, que fue vista por millones de personas en el mundo árabe. Y en el episodio 30, se presenta un escenario que Shalev interpreta como una anticipación del ataque del 7 de octubre. En mayo de 2022, Yahya Sinwar, el líder de Hamás, dijo: "Esto es exactamente lo que vamos a hacer y vamos a hacer realidad todo lo que vieron en la serie". La serie, según Shalev, retrataba a los palestinos que colaboraban con israelíes como personas traicioneras. Cualquiera que invierta en negocios y relaciones con judíos es visto como un personaje negativo, explicó Shalev, refiriéndose a la ideología detrás del contenido televisivo. Y aún así, Israel siguió aumentando los permisos de trabajo para los residentes de Gaza con la esperanza de que el empleo y los ingresos fomentaran la estabilidad. En lugar de generar un cambio positivo, Shalev sostiene que el liderazgo de Hamás respondió con desdén. Describió la postura presentada en los medios vinculados con Hamás como: "Nos disgusta hacer negocios con los israelíes. No queremos tener relación con ellos. Preferimos evitar enviar a nuestros hijos a sus hospitales". Antes del 7 de octubre de 2023, se habían emitido 17,000 permisos de trabajos a gazatíes para trabajar en Israel. Shalev indicó que los servicios de inteligencia israelíes nunca imaginaron que los trabajadores pondrían en riesgo esta oportunidad. "Nunca sacrificarían todo lo que tienen porque eso no tiene sentido en nuestro mundo. Pero los palestinos de Gaza, especialmente Hamás, no pensaban en eso. Tenían una visión,
pensaban en narrativas islámicas religiosas, insistió Shalev. Los militantes luego atacaron, según Shalev, a las comunidades israelíes más abiertas al diálogo y la cooperación. Hamás atacó a las comunidades más izquierdistas, liberales y progresistas de la frontera que realmente se esforzaron por ayudar a los gazatíes, dijo. Shalev cree que la raíz de este fracaso es un choque cultural. Israel es una sociedad mucho más moderna, individualista, con un fuerte sentido de control interno. Por eso, internalizamos. Creemos que podemos cambiar el mundo y ser eficaces. La sociedad árabe es muy tradicional, religiosa, islámica y tribal. Se guía por el grupo, no analiza la situación en términos de verdad o falsedad individual. Si el contexto es favorable para el grupo, se unen a él y lo adoptan plenamente. Shalev advierte que, a menos que Israel logre cerrar esta brecha cultural, seguirá siendo vulnerable. Concluyó, creo que después del 7 de octubre, Israel cambiará especialmente en el ejército y la comunidad de inteligencia la forma en que entrena a sus cadetes y oficiales, porque realmente necesitamos comprender a los árabes, comprender mejor cómo piensan y cómo nos ven. Una de las lecciones más duras que deja este trágico episodio es la amarga realidad de la traición disfrazada de cercanía. Israel, en su esfuerzo por sembrar paz a través del trabajo, la ayuda médica y la apertura, recibió a cambio el golpe más inesperado. El teniente coronel Shalev lo ilustra con claridad. Muchos de aquellos que cruzaban a diario para ganarse el pan en Israel terminaron siendo parte, directa o indirectamente, de su dolor. Es una imagen cruda pero dolorosa. La mano que extendió alimento fue mordida con violencia. No se trata solo de política o seguridad, sino de la profunda desconexión entre intenciones y percepciones entre quien da y quien, por ideología o narrativa, rechaza incluso la ayuda. Comprender esto no es rendirse al cinismo, sino abrir los ojos ante la complejidad del corazón humano y de los conflictos que aún nos rodean. Just Productions. Brillando en la red.